Saludos, espero que te encuentres bien. Hace unas cuantas semanas el señor Gary Gutiérrez me halagó diciéndome que había leído un libro que le pareció que la forma en la que se narra la historia en ese libro era parecido a lo que yo hago en este podcast. El libro se titula Hay dos cuerpos en la nevera. El título del libro y lo que me dijo Gary fue suficiente para que yo hablara con mis amigos de libros787.com, quienes me lo hicieron llegar bien rápido y en pocos días lo terminé de leer, algo que no es muy común en mí, pero ese libro me encantó y a través de Gary pude ponerme en contacto con el licenciado Irán Sánchez para poder grabar esta entrevista. También en los pasados días estuvo en el podcast Cucubano de Manolo Matos, en el que hablaron un poco de este libro y de otros temas como el libro sobre la historia de Antonia Martínez, así que les invito a que escuchen ese episodio que está disponible en todas las apps para podcast. En el episodio de hoy converso con Irán Sánchez Martínez, quien aunque ahora se dedica casi exclusivamente a dibujar y a escribir libros y columnas de opinión, ha tenido una larga carrera en diversas áreas del sistema de justicia de Puerto Rico. Ha sido asesor del gobernador y asesor del secretario de Justicia, compilador y publicista de jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, director ejecutivo de la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía, asesor legal del secretario de la Conferencia Judicial de Puerto Rico y se desempeñó por muchos años como juez superior del Tribunal de Primera Instancia y como juez del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Antes de comenzar con los detalles del episodio de hoy, te dejo con algunos anuncios y ofertas de nuestros auspiciadores. Este episodio es traído a ustedes por libros787.com. Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CrimePodPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Este episodio también es traído a ustedes por Jabonera Don Gato. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CrimePod para obtener un 10% de descuento en tu compra. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios: todo tipo de investigación, análisis y reconstrucción forense, investigación criminal para defensa legal, extracción y análisis forense de celulares y computadoras, pruebas de polígrafo, toma y análisis de huellas dactilares, artista gráfico forense, investigaciones privadas dentro y fuera de Puerto Rico, análisis forense de documentos y firmas, puedes llamar a Fernando Fernández, investigador privado y forense con más de 17 años de experiencia a nivel local e internacional, al 787-276-5619 o visítalo en fernandofernandezpi.com. Si de casualidad estás cerca del área de Los Ángeles en California o estás planificando unas vacaciones para esa ciudad, tengo una recomendación para ti. Uno de nuestros Patreons tiene un Airbnb que es espectacular, tienen que verlo. Lo mejor de todo es que los dueños de este lugar tan espectacular son puertorriqueños. Si mencionas a CrimePod, te dan un 10% de descuento en tu tarifa diaria. El enlace para que veas el lugar estará disponible en las notas de este episodio o me pueden escribir para más detalles. ¿Estás buscando información sobre carros híbridos o eléctricos de la línea BMW? Roberto Cummings de Autogermana BMW puede ayudarte. Comunícate con él al 787-981-5380 para que obtengas la mejor oferta. Si tienes un negocio o estás empezando a hacer un negocio, asesórate con la licenciada y CPA Carolyn López Beauchamp. Carolyn lleva más de 12 años asesorando individuos y negocios en el comienzo de operaciones, planificación contributiva con especialidad en incentivos. Además, te pueden ayudar con la preparación de tu planilla del 2022. Búscala en redes sociales como CLB Tax o escríbele a info@clbtax.com.
Saludos, licenciado. Gracias por aceptar la invitación a este podcast. Para mí es un privilegio tenerlo aquí este día. Muchas gracias por la invitación y para mí es un honor estar presente en este podcast que es muy conocido y muy importante en la comunidad de las redes sociales en Puerto Rico. No, gracias a usted por eso. Y para mí es un privilegio poder tener una persona que tiene una trayectoria como la que usted tiene. El primer tema que yo quiero tocar con usted, porque me interesó muchísimo, es el libro más reciente que usted publicó, que se titula Hay dos cuerpos en la nevera y otros crímenes. Yo recuerdo que yo me enteré de este libro porque me llegó una notificación por correo electrónico de Libro 787 y vi ese título y vi esa carátula tan impresionante e impactante del libro. Así que me comuniqué de inmediato con ellos me lo hicieron llegar y lo pude leer en 2, 3 semanas y quería leerlo antes de poder hablar con usted. También Gary Gutiérrez me había mencionado el libro y me había recomendado que hablara con usted. Así que tenía toda la información y todo el interés de poder tener esta conversación con usted. Lo primero que yo quiero saber es cómo le surge a usted la idea de hacer este libro o qué lo motiva a usted a concretar este libro, porque usted había escrito novelas, crónicas y otro tipo de libros, pero un libro de sus casos criminales como tal no lo había hecho todavía. Pues antes de contestarte esa pregunta, ya que has mencionado la portada, quiero darle un reconocimiento a la artista gráfica, que esto es una obra de ella, idea de ella, y es mi hija Ingrid Sánchez Barreto, que es la artista gráfica de todos mis libros, excepto el de Raymond Dalmau, que eso Norberto González, que en paz descanse, lo contrató aparte. Pero yendo a la pregunta, pues yo diría que la idea original fue de mi editor y amigo de muchos años, cuando digo muchos años, de 50 años, el licenciado Alberto Medina Carrero, que un día me dice, oye Irán, tú has escrito de muchas cosas, pero no has escrito de tu vida en la judicatura, de tu vida como juez. Tú debiste haber visto muchos casos interesantísimos que darían pie a una historia contada, novelada, o como tú quieras, pero yo estoy seguro que podrías hacerlo. Yo le dije, sí, eso es algo que yo podría hacer. No le di en ese momento no le di mucha beligerancia a la idea y me puse a escribir otras cosas, pero lo que yo no sabía era que la otra persona bien interesada en que yo escribiera un libro de estos casos era mi esposa, que también es abogada. Ella fue fiscal, fue procuradora de familia, trabajó en la oficina del Procurador General en el Departamento de Justicia, o sea, tiene una amplia experiencia en el mundo jurídico también, y ella se ocupó de recordarme a cada rato que yo tenía que ponerme a escribir un libro sobre casos que yo hubiese visto. Y llegó un momento en que un día ella me dijo, mira, de hecho ya yo había escrito el libro el de Raymond Dalmau, el de Antonia Martínez Lagares, y cuando terminé de escribir el libro de mi penúltimo libro, que Ató con cinta sus desnudos huesos, ella me dijo, mira, antes que te metas en algún otro proyecto, aquí está esta caja donde yo conservo los recortes de periódicos, los casos que tú participaste, y aquí están tus libretas del estrado, para que la gente sepa, los jueces tenemos que tomar notas mientras estamos viendo los casos, apuntando allí qué declararon los testigos, etcétera, para que nos ayude. No es una obligación de ley, pero es una obligación práctica, ¿verdad? De uno tener constancia por si luego surge el planteamiento, uno poder dar para atrás en las notas y decir qué fue exactamente lo que sucedió. Y esas libretas estaban en esa caja. Y ella me dijo, aquí están estas libretas, mira a ver qué hay aquí que tú puedas usar para ese libro. Así que yo me puse a buscar en las cajas, encontré recortes de periódicos, encontré esas libretas del estrado que yo llevaba en esos casos. Y además de eso,
cuando decidí que sí que lo iba a escribir, me reuní con mi personal de sala, mi alguacil de esa época y mis 2 secretarias de servicios a sala para consultar con ellos algunas dudas que yo tenía, y con eso completé más o menos el cuadro, de aquellos casos que yo seleccioné que me parecieron que podía ser de mayor interés. El libro tiene 6 casos criminales. De hecho, el título del libro es Hay 2 cuerpos en la nevera y otros crímenes, pero la realidad es que aparte de los 6 casos criminales, hay 2 casos civiles que yo decidí incluir porque yo no estoy seguro que me ponga a escribir algún día libros sobre casos civiles, pero da la casualidad que esos 2 casos, uno tenía una implicación criminal al punto que el demandado en ese caso civil, el codemandado, estaba en la cárcel por los hechos de ese caso civil que yo vi. Y el otro era porque se refería a lo que yo consideraba un acto de mucha injusticia que se había cometido contra una persona de muy pocos recursos, analfabeto, diría yo, de pocas posibilidades de conseguirse algunos bienes materiales aquí en la tierra, a quienes pretendieron quitarle un cuadrito de terreno que le habían regalado en los años 40, y ahora el dueño de toda la finca quería sacarlo de allí porque le había vendido esa finca para el desarrollo de un megaproyecto de estos multimillonarios de una empresa allá en Mayagüez. Y entonces yo pensé que ese acto de injusticia que yo pude comprobar en el juicio, pues valía la pena contarlo. Así que ese es el último caso que sí vi. Pero los primeros 6 casos son criminales. Quizás te preguntarás, ¿y qué criterio usó para escoger esos casos? Bueno, pues yo diría que uno de los principales criterios fue la notoriedad del caso cuando el caso ocurrió. Por ejemplo, el primer caso que se relata en el libro es La locura de una madre. Ese es el título de ese primer caso, que se refiere a la gente que peina canas, deberá recordarlo. ¿En qué año fue ese caso? Ese caso ocurrió en los años, yo llegué a Carolina en el 80 y en el 90. Así que ese caso tuvo que haber sido, los hechos son de 89, 90 o 91, pues yo terminé en Carolina en el 92. Le pregunto en qué año fue este caso porque yo, aunque soy un poquito menor que usted, recuerdo algunos detalles de ese caso por alguna razón. Recuerdo una mujer que se hace pasar por representante de Pampers y de una manera, ¿verdad?, ingeniosa logra secuestrarle el bebé a esta mujer y pues por alguna razón tengo algunos detalles en la mente, pero no sé si fue que los leí más adelante o fue que, qué sé yo, de alguna manera me enteré de esto. Sí, lo que pasa es que cuando ese caso ocurre, de hecho yo no tenía idea que yo iba a ver ese caso alguna vez porque yo en ese momento creo que estaba trabajando en Mayagüez, y eso fue en Carolina. Cuando eso cogió primeras planas, cogió lo que llamamos prime time en las noticias de televisión, en radio, porque había que ver la cara de desolación y de tristeza de la mamá de ese bebé, quien había sido engañada, había sido llevada a Penis de Plaza Carolina para tomarle una foto al bebé, y en lo que ella estaba atendiendo a su segundo nene que estaba allí, pues esta señora aprovechó para llevarse a ese bebé, robárselo, y el bebé estuvo desaparecido varios días con ella y no se sabía a dónde había ido a parar el bebé, y no aparecía tampoco esta señora que se lo había llevado. Y uno veía a cada rato los noticiarios a la mamá llorando y suplicando que le devolvieran al bebé. Es por lo que menciona, esto fue una señora que se hizo pasar por una representante de Procter & Gamble, la distribuidora de Pampers, y diciendo que tenía un concurso, que se iba a ganar, el que ganara, se iba a ganar Pampers por
mientras los necesitara, me les iban a dar, creo que eran $5,000, y que los retratos que había que someter para el concurso, que no se preocupara, que la compañía también los pagaba, y ahí fue que la engatusó y la llevó a sacarle los retratos a la fotografía de JCPenney de Plaza Carolina, y de allí fue que se llevó el bebé. Así que ese caso, pues como estuvo en primeras planas y estuvo tantos días discutiéndose y buscando a la responsable, buscando el bebé, buscando a la persona responsable de llevárselo, pues yo diría que es un caso, ¿verdad? Fue un caso notorio en esa época, un caso bien sonado. Y entonces otros casos que escogí, como la llamada masacre de Halloween, que también fue un caso bien notorio, porque la noche de Halloween, creo que fue en 1990, este mafioso que alegaba que le habían robado una cocaína que le pertenecía. Tenía un nombre bien pintoresco. Sí, yo le cambié un poco el nombre. En el libro los personajes aparecen con otro nombre de los que tenía en la vida real. En este caso yo le puse el nombre Ricky Motors para no mencionar el verdadero nombre. Pero cualquiera que recuerde el caso sabe cuál era el nombre que tenía, del que se hablaba. Porque el rótulo era bien grande, estaba en la avenida Campo Rico, y uno pasaba, y estuvo años después de yo ver el caso, yo llegué a pasar por allí por la Campo Rico y vi años después, vi ese rótulo en ese dealer de carros allí. Y entonces, de nuevo, esa noche que le celebraron el juicio a esos 5 muchachos, y la novia de uno de ellos, porque aquí pagó parte de los platos rotos la novia de uno de ellos, que fue a acompañarlos allí, pero que no tenía nada que ver con el asunto. Y entonces de allí ordenaron que los mataran a los 5, pero no contaban con que uno de ellos iba a sobrevivir, iba a señalar dónde los habían juzgado, dónde los habían llevado a celebrarle el juicio, entre comillas. Pudo identificar a la persona que estaba allí, y así fue como se esclarece el caso, y ese juicio pues se celebra allí en Carolina. Así que yo diría que el criterio principal era la notoriedad que tuvo en su momento el caso y la importancia que podía tener para las personas que pudieran más o menos entender, ¿verdad?, cómo es que funcionan los tribunales, cuál es el proceso penal para juzgar a personas acusadas de eso. Otro caso que sale en el libro es el del bombazo de Mayagüez. También lo incluí porque ese fue un caso bien sonado metafóricamente y sonado literalmente, porque fue una bomba que, de nuevo, unos mafiosos de allá, dos mafiosos cubanos, que le habían robado, el ex yerno le había robado una droga, y el ex yerno se mudó a Mayagüez, y el ex suegro dijo no, estas cosas no se pueden permitir, y la realidad es que mandó a ponerle una bomba, y trajeron una bomba, dos sicarios trajeron una bomba en un vuelo de American Airlines desde Miami hasta el aeropuerto del Maní, y de allí la bajaron en el equipaje y siguieron con la bomba hasta la noche que se la iban a plantar. Y el bombazo es porque el que se suponía que armara la bomba puso un cable al revés, algo pasó y la bomba le explotó en la falda. Y el juicio es contra los dos cubanos, porque el que sobrevivió, el segundo sicario que sobrevivió, aunque fue a la cárcel, negoció una sentencia más bajita a cambio de declarar contra los dos mafiosos cubanos. Que los extraditaron, pues los extraditaron de la Florida acá a Mayagüez. Y así por el estilo. Claro, el caso más, yo diría, el caso que me llamó a mí más, me conmovió más, es el caso que le da el título al libro, que es Hay dos cuerpos en la nevera. Porque este es el caso de una joven madre que tenía una nena de 2 años y un varoncito de 5, que una noche de domingo para amanecer lunes, son acuchillados, los apuñalaron a los 3. A la señora la pusieron en una bañera, a la nena de 2 años la metieron en la parte de arriba en el freezer,
y al nene de 5 años, pues sacaron las gavetas y las tablillas de la nevera y allí en el hueco que quedó disponible, metieron el cadáver, cerraron la nevera y se fueron. Cuando la policía llegó, pues encontró. La policía originalmente no sabía que allá había niños, porque aunque le dijeron la señora tenía 2 niños, pero pensaban que estaba con el papá. Así que la policía cuando llega allí, y la policía llega por la peste, porque el miércoles la peste era inaguantable en el vecindario, llaman a la policía llega, entra a la casa y encuentran el cadáver de la señora a punto de reventar ya en la bañera. Y preguntaron por los nenes, no, los nenes deben estar con el papá, porque ellos estaban separados, el esposo de esta señora y ella estaban separados, así que los nenes habían pasado el día con el papá el domingo, pero el papá los llevó cerca de las 9 de la noche, los entregó. Pero la policía no lo sabía en ese momento. Y no es hasta que un policía abre el fiscal y luego el policía abre la nevera. Y es el policía que dice, sargento, le dice al supervisor, hay 2 cuerpos en la nevera. Y entonces ahí es que descubren que los nenes no estaban con el papá, sino que estaban apuñalados metidos dentro de la nevera. Imagino que esa frase cuando usted la leyó en el reporte, pues le llamó mucho la atención porque usted le pone este nombre al libro. Sí, sí, recuerda, Armando, que en los libros, en todos los libros, me refiero, bueno, a casi todos los libros, porque hay algunos libros que son, ¿verdad?, de medicina o de derecho o de religión, los títulos, pues, no es para llamar tanto la atención, sino para describir de qué trata el libro. Pero cuando uno escribe cuentos, novelas, crónicas, etcétera, uno tiene que buscar un título que le llame la atención al lector, que le haga preguntarse al lector, adiós cara, pero espérate, ¿de qué es este libro? Que se llama así. Y entonces, cuando yo estaba en busca de un título, cuando leí esa parte del relato, yo estoy leyendo la parte del relato, yo digo, y llega esa parte cuando le dicen, sargento, hay 2 cuerpos en la nevera, yo digo, este es el título. La gente va a sentir curiosidad de qué es eso, de que hay 2 cuerpos en la nevera. Y va a querer leer el libro. Y como yo siempre le he dicho, para desmentir a muchos escritores, que dicen que no, que el escritor escribe para sí mismo, eso no es verdad, el escritor escribe para que lo lean. Y yo, una estrategia que tenemos los escritores es buscar buenos títulos para los libros, eso que es una parte importante. Fíjate si es importante que la escritora Rosa Montero, la española Rosa Montero, yo leí una entrevista que le hicieron en una ocasión y dijo, yo hasta que no tenga el título de una novela no me pongo a escribirla. Que eso es una exageración también, una forma exagerada, pero para ilustrar cuán importante es el título, puede ser el título de una obra. Yo creo que la gente vea este libro, que lo compre obviamente y lo lea, pero que miren esa carátula, porque es impactante el cover, es bien impactante ver esa nevera que se ve con sangre, y además de eso, no tan solo la nevera, hay un osito de peluche que está en el suelo y tiene lo que parece sangre en la parte de atrás, así que es un arte que me llamó mucho la atención. Sí, sí, eso es así. Por eso mencioné al principio que eso había sido una idea. Esta es una idea de ese arte, es una idea de mi hija, que se leyó esa historia. Una vez yo le dije iba a ser el título y ella se lee de nuevo la historia y entonces dijo, ya yo sé lo que voy a presentar en la portada. Y gracias a ella, ¿verdad? Ella se llama Ingrid Barreto para el que interese en algún momento de escribir libros y buscarse una artista gráfica, pues ella se dedica a esto. Y entonces, fíjate, hay un caso que nadie me lo ha preguntado. Yo pensaba que me lo iban a preguntar, que me dijeron, oye, pero esa historia de una llave cualquiera, ¿cuál es la importancia? Y es que lo que pasa es que no es uno de los crímenes más horrendos que uno, como juez haya visto. Yo vi muchos casos, ¿verdad? De muchos asesinatos, casos generalmente eran por jurado. Pero este caso a mí me llamó mucho la atención por la defensa que trató de traer al tribunal el acusado. Los hechos eran sencillos. Aquí el acusado
le debió un dinero a un prestamista y entonces decidió que mejor mataba al prestamista que pagarle. Y para lograr su propósito, llama al prestamista y le dice, mira, te tengo ya el dinero, pasa por casa a recogerlo y me das el recibo de pago. El prestamista accede, le dice, pues voy mañana por la mañana. Y mañana por la mañana es que el prestamista se presenta con su hijo a cobrar su dinero en la casa del deudor. Estando allí, prestamista, su hijo y el deudor, se aparecen 3 asaltantes, creo que eran inicialmente. Y entonces le roban el dinero, matan o tratan de matar al prestamista y su hijo. La realidad es que el prestamista muere, el hijo sobrevive y logra tirarse del carro cuando el carro ya iba, ellos lo iban a quemar con todo el carro en Aguas Buenas, pero el hijo logra abrir el baúl desde dentro y se lanza a la carretera y de allí la policía lo rescata y entonces él es el que logra decir dónde él había estado cobrando un dinero y cuando la policía llega al lugar que él le indicó, encuentran al deudor bebiendo y estaba ya bastante ahumado. La policía Estaban celebrando. Sí, celebrando con otra persona. Y entonces la policía lo invita a pasar por el cuartel. El hermano del autor intelectual del delito, el deudor, le dice, pues yo lo llevo. Y lo lleva allí a la comandancia Carolina. Y entonces en la comandancia Carolina el policía le dijo que si podía vaciarse los bolsillos, ¿verdad? Y entonces allí está el recibo de pago que el prestamista le había firmado, como que había pagado la deuda. Esto ocurrió antes del asalto, entre comillas, el asalto. Y entonces en el llave nota que hay un llavero y el policía le va preguntando llave por llave, ¿de qué es esta llave? Pues del tal cosa, esta. Y cuando le pregunta por una llave en particular, él no supo qué decirle. Y resultó ser que esa era la llave del automóvil del prestamista que había aparecido quemado con su cadáver dentro en Aguas Buenas. Y entonces, pues, a mí me pareció, y por eso es que lo acusan, ¿verdad? Y claro, la defensa de él era que él había accedido a entregar la llave y los recibos porque estaba borracho. Y como dice la canción aquella de Daniel Santos, que el borracho no vale, no señor, que como él estaba borracho, el consentimiento que le había dado no valía en derecho. O sea, que había que excluir. De hecho, yo estudié primero el caso, la situación, y descubrí que todos los tribunales que se habían confrontado con una situación similar anteriormente habían resuelto que el hecho de la persona estar borracha no anula el consentimiento, que no es cierto eso de que el borracho no sabe, el borracho sí sabe. Y entonces, una vez se tiene esa prueba, pues el jurado se le hizo bien fácil declararlo culpable. Y ese caso me permitió a mí ilustrar cómo, ¿verdad? Un buen trabajo policíaco, porque allí hicieron un buen trabajo policíaco, cómo un buen trabajo policíaco puede ayudar a esclarecer un delito. Hablando de un caso donde el trabajo policial quizás no fue tan bueno, en el caso de la masacre de Trujillo Alto, cuando yo lo trabajé, me llamó mucho la atención unos detalles de cómo se contaminó la escena. Incluso usted lo toca en el libro. Y hubo un policía que incluso orinó en un inodoro que había que tenía lo que parecía sangre y bajó la cadena, ¿verdad? Y dañó esa evidencia, entre otras cosas que usted menciona y que yo leí sobre el caso. Y yo creo que esto más adelante crea una situación que provoca que los acusados y ya sentenciados de este caso pudiesen ser liberados en un momento dado. Obviamente luego fueron ingresados de nuevo a la cárcel, pero todo esto aportó a que esto se diera. Cuando usted vio este caso de la masacre de Trujillo Alto, la defensa de los acusados trató de establecer la inocencia de ellos y además señalar a otra persona que era el ex esposo de la víctima como un posible sospechoso.
por unas situaciones que ocurrieron, por ejemplo, un cuchillo que fue el arma homicida que apareció luego en unas cajas en la casa de la mamá de él. Y cuando yo leí este caso o personas que escucharon recientemente, obviamente tienen unas percepciones de qué fue lo que pudo haber pasado allí o pueden señalar a otra persona como posible sospechoso. Y esto pues da pie a un montón de especulaciones. Yo quisiera saber si cuando usted estuvo trabajando este caso, usted estaba convencido de que estos acusados fueron los responsables del asesinato de Aide Teresa Maimí y de sus dos niños. Sí, bueno, ese caso, y siempre lo he aclarado, y creo que lo digo y lo aclaro de nuevo en el libro. Ese caso, los dos acusados decidieron que el caso se juzgara ante un jurado. Y yo quiero que la gente sepa que cuando un acusado dice, no, señor juez, yo no quiero que usted sea el que decida, yo quiero que quien decida sea un jurado. Pues ellos decidieron que iba a ser un jurado, por lo tanto, ellos se sometieron al juicio del jurado. Yo digo en el libro que si el caso hubiera sido por Tribunal de Derecho, el resultado quizás hubiera sido distinto en cuanto a uno de ellos, porque yo no quedé convencido de que la prueba estableciera su culpabilidad fuera de duda razonable. Yo creo que en el caso de él, el jurado debió haber encontrado una duda razonable en el caso de, creo que en la vida real él se llama Antonio Ramos Cruz, creo. Y yo explico por qué. Y en el libro, a medida que los lectores lo lean, cuando lo lean, se van a dar cuenta que esa noche la única persona que estaba hablando de bregar con la Oxisa, que en ese momento estaba viva, naturalmente, pero quería tener relaciones sexuales con ella, era uno de ellos. Era el vecino, el que vivía al otro lado de la pared de cemento, porque recuérdese que estas eran casas dúplex donde vivían dos familias. Era una misma estructura, pero dos apartamentos, de dos pisos cada uno. Mientras que el otro vivía como a 8 casas más abajo. El otro no era amigo de este. Eran conocidos porque eran de la misma calle, pero esa noche estaban debajo del alumbrado de la calle conversando y hablando, pero el único quien mandó a robarse las llaves del apartamento ahí de Teresa Maimí Rodríguez fue su vecino. Quien fue para allá a pedir agua fue su vecino. Quien habló de querer tener relaciones sexuales con ella fue su vecino. Y quien los dos testigos, Bárbara y Yoito, los dos adolescentes que fueron los testigos de cargo, quienes ven metidos dentro del cuarto de Teresa Maimí discutiendo con ella y ella diciéndole salte para afuera, fue al vecino. El otro muchacho, Antonio, lo que hacía era con los brazos cruzados, según los testigos adolescentes que declararon, lo que hacía era con los brazos cruzados mirando la discusión de ellos dos. Y esa fue toda la prueba contra él. Mientras que contra el vecino, la prueba fue que fueron dos piezas, yo creo que cruciales. Una, declaró el compañero guardia de seguridad de él, en el sentido de que el vecino entraba a trabajar a las 6 de la mañana y se presentó creo que a las 10 de la mañana. E hizo que este amigo del compañero guardia de seguridad de él le pusiera que entró a las 6 de la mañana. O sea, alteró la hora de entrada. Y luego ese mismo amigo, compañero de trabajo de él, declara que él le observó unos arañazos en el cuello. Entonces hay otra prueba, claro, la otra prueba el jurado no la vio, porque yo no permití que pasara al jurado porque la persona que prestó la declaración no estaba disponible para ser contrainterrogada. Pero había una declaración jurada allí en el expediente del sumario fiscal, que era de la novia del vecino. La novia del vecino dijo que la próxima vez que él lo vio, ella lo vio a él, después de esa noche donde supuestamente ocurren los asesinatos, ella vio que él tenía arañazos en el cuello y en el pecho. Por lo tanto, yo no tengo ninguna duda de que los arañazos del cuello y el pecho se los produjo ella tratando de defenderse.
No hubo prueba de ADN por el estado de putrefacción en que quedó el cadáver. Yo vi las fotos de ese cadáver. Si ustedes han pasado por la carretera y alguna vez han visto un perro a punto de estallar de lo hinchado por la putrefacción, así mismo estaba ese cadáver. Al punto que los ojos de ella sobresalían fuera de las órbitas oculares. Y en la fotografía, para que pasara al jurado, yo tuve que pedirle al alguacil que consiguiera una yen y le recortara para que el jurado no viera los dos ojos brotados. Así que el estado al que quedó ese cadáver era de tal naturaleza que no había forma de determinar si ella había sido violada o no. Eso nunca se supo y eso nunca se sabrá si fue violada o no. Así que yo, por esta razón que digo, es que yo concluyo en el libro que yo, si hubiera sido por Tribunal de Derecho, yo hubiera absuelto a este otro muchacho, pero al otro no tengo duda de que fue él. Mientras yo leía su libro, yo me iba imaginando lo que estaba sucediendo y me hacía como una película mental de lo que usted narra y cuenta en el libro. Y me llamaba mucho la atención algunos detalles y yo los podía casi ver en mi mente. Por ejemplo, cuando el sujeto se tira del carro en la 30, como yo vivo ahí en esa área, pues yo podía ver todo ese detalle en mi mente, imaginarme como una película. Pero uno de los casos que más me impactó a mí, y no es un caso criminal, es un caso civil que usted tuvo, que tiene elementos criminales, fue el caso de esta pareja, de un matrimonio que tenían varios hijos y su esposo pues la maltrataba a ella y a sus hijos y prácticamente tenía a su familia secuestrada por muchos años. Y usted cuenta cómo el departamento de la familia ahora, en aquel momento, era servicios sociales, fue muy negligente y cómo le quitaron unos hijos, pero como quiera él siguió procreando hijos y siguió con el patrón de maltrato en contra de su familia. Y en lo personal ese fue el caso que más me impactó, que más me llamó la atención. Sí, porque ese caso pues involucra niñas de corta edad, porque cuando la policía los libera, la mayorcita creo que tendría 9 o 10 años y el menor de los niños, de la segunda camada, el menor creo que tendría 3 o 4 años, ¿no? De memoria ahora no estoy seguro para afirmarlo. Pero ellos a ese matrimonio le habían removido los primeros 4 hijos y entonces la demanda, la demanda es de los próximos hijos, los que nacen en el cautiverio, y la demanda es contra el gobierno y contra el padre también. El padre estaba preso y no tenía con qué pagar tampoco. Pero la demanda se va contra el gobierno porque las trabajadoras sociales, y había un trabajador social varón, no habían no habían tomado medidas eficaces para proteger a esos niños y liberarlos de ese cautiverio. Esos niños, a pesar de que había trabajadores sociales asignados al caso, esos niños nunca fueron a la escuela, no los llevaban a citas médicas, no le prestaban no los dejaban salir a jugar afuera como hacen todos los niños, jugar al patio. Eran encerrados 24 horas al día, 7 días a la semana, en 4 paredes. A veces conviviendo con gallos de pelea dentro de aquel cuartucho, con gallinas, en una suciedad horrible. Y los trabajadores sociales iban y hacían las entrevistas desde afuera. Le preguntaban Santa Benita, que era como se llamaba la señora, Santa Benita, ¿estás bien? Y ella contestaba, sí, pero ¿estás bien, bien? Bueno, sí. Y los nenes, pues también. Y ellos se iban. Cuando citaban al papá a la oficina, al pueblo, a Mayagüez, era nada más que para orientarlo, para que él fuera a citas médicas, que realmente eran citas psiquiátricas, porque él recibía tratamiento psiquiátrico. Y todo se limitaba a darle orientación para que no tuvieran más hijos, a orientarlo para que mandara a los nenes a la escuela, para orientarlo para que llevara a los nenes al médico, pero no hacían nada para que los nenes fueran a la escuela, para que los nenes fueran al médico, no hacían absolutamente nada. Por eso es que el gobierno terminó pagando allí el equivalente de lo que hoy día serían como 600 y pico de mil dólares. El gobierno terminó pagando en ese caso
que yo les condené al Estado Libre Asociado a pagar a las menores, porque a la señora allí se resolví que ella no tenía derecho a cobrar porque ella había sido víctima de la violencia de otro adulto y la ley solamente protegía a menores de la violencia de los adultos y ella no era menor de edad. Pero lo horrible de ese caso es ver tanta negligencia, tanta displicencia, todas las cosas malas que pueden tener un servidor público estaban en esa oficina del Departamento de la Familia de Mayagüez. Yo siempre digo, en voz baja, digo, realmente a quien había que meter a la cárcel era a las trabajadoras sociales. Y a través del libro, yo por lo menos pude percibir como su molestia con la situación, particularmente con la manera en que las trabajadoras sociales manejaron este caso. Y hay una frase que me llamó mucho la atención que usted dice, que ellas orientaban y orientaban a una persona que no era orientable. Claro, porque ellas sabían que él había recibido un diagnóstico en parte de esquizofrenia. No quiere decir que el esquizofrénico no pueda funcionar normalmente, es que tiene episodios de esquizofrénico y no responde durante esos episodios, pero es una persona que con tratamiento puede más o menos funcionar. Y aquí no se hacía absolutamente nada para proteger a esos niños de un esquizofrénico. Ese señor, yo creo que lo cuento en el libro, en una ocasión le dio a la esposa, ella se fue, le dio al colchón, a la parte de metal del colchón, cayó inconsciente, él no le quedó más remedio que llevarla a la sala de emergencia, allá le cosieron con alambre la quijada porque se la había fracturado. Y a las 2 semanas le dijo a ella, no te voy a llevar a que te corten el alambre porque el médico está enamorado de ti. Y fue al jeep, buscó un alicate del jeep y a la sangre fría le cortó los alambres. O sea, el tipo estaba fuera de liga, fuera de este mundo. Y aún así, el Departamento de la Familia, Servicios Sociales entonces, no hizo nada para proteger a los nenes. No ya a la señora, que también, si hubiera protegido a los nenes, hubiera protegido también a la señora. Cuando usted describe eso de los alambres, que le quita los alambres de la quijada, a sangre fría, y la manera en que él la torturaba, para mí fue bien impactante. Y también usted dice que hasta le tomaba puntos de sutura. Ah, sí, a sangre fría, con hilo de esa de la casa, de surcir rotos en la ropa. Quisiera hablar brevemente sobre su experiencia en la judicatura. Usted fue juez civil, fue juez de casos criminales en el Tribunal Superior y llegó a ser juez del Tribunal Apelativo, que es un tribunal intermedio entre las salas superiores y el Tribunal Supremo. ¿Cómo fue su experiencia y cuánto tiempo estuvo trabajando en esta sala? En el Tribunal de Apelaciones estuve casi 14 años y estuve 4 años en el Tribunal de Primera Instancia. En el Tribunal de Apelaciones, la diferencia básica con el Tribunal de Primera Instancia es que el Tribunal de Apelaciones lo que maneja son apelaciones a base de papeles, de alegatos. En el Tribunal de Apelaciones los jueces no escuchan testigos, no tienen fiscal ni abogado de defensa al frente llevando el caso. A diferencia del Tribunal de Primera Instancia, que es donde la gente ve en los noticiarios de televisión que se celebran los juicios, que allí el juez preside un juicio, dice cuándo un abogado puede hablar, cuándo puede hablar el fiscal, qué prueba se puede presentar, qué prueba no, y hasta que se determina si fuera un caso criminal la culpabilidad o no culpabilidad de la persona, si fuera un caso civil, hasta que se determina si hay responsabilidad civil o no. Pero en el Tribunal de Apelaciones ya no hay ni abogados, ni fiscales, ni testigos. El juez recibe únicamente los papeles que los abogados presentan. De una parte, la parte promovente presenta la apelación y la parte promovida entonces presenta su alegato en oposición, ¿verdad?, a la apelación, y a base de papeles es que se resuelve el caso, luego de estudiarse, ¿verdad?, la transcripción de las pruebas,
luego de estudiarse en la biblioteca las leyes y los casos del Tribunal Supremo aplicables, y a base de eso es que se resuelve el caso del Tribunal de Apelaciones. O sea que no, los jueces de apelaciones no le veíamos las caras a los abogados, ni a los testigos, ni a los fiscales, nada. Uno llegaba a la oficina a leer expedientes y a escribir sentencias. Y esa era la vida de un juez o es la vida hoy día de un juez de apelaciones. En el Tribunal Supremo es más o menos lo mismo. Claro, en el Tribunal de Apelaciones lo que pasa es que son grupos de trabajo más pequeños, son 3 jueces, 4 jueces, los paneles, mientras que en el Tribunal Supremo pues son 9, en este momento solamente 8, porque hay una plaza vacante. Y entonces, de nuevo, en el Tribunal Supremo es lo mismo. La única ocasión en donde los jueces del Tribunal de Apelaciones o los jueces del Tribunal Supremo le ven la cara a los abogados es si deciden celebrar una vista oral, que es una oportunidad que los jueces de apelaciones, bien sea del apelativo o del Supremo, le dan a las partes para que vayan a una vista ante ellos y con argumentos, traten de persuadirlos por qué ellos deben ganar el caso. Pero eso es la excepción, esa no es la norma. Así que yo diría básicamente que esa es la diferencia. Me han hecho la pregunta otras veces y siempre contesto lo mismo. Yo me aburría menos, es decir, en el tribunal de primera instancia no me aburría, allí no hay forma de uno aburrirse. En el Tribunal de Apelaciones a veces los papeles son aburridos, no siempre, pero a veces son aburridos. En el Tribunal de primera instancia no, allí uno sale a la sala, ve testigos, ve fiscales, ve abogados de defensa, si es en lo civil ve abogados por ambas partes o por más de una parte. No hay forma de uno aburrirse, no hay espacio para eso. Algo que yo también menciono en la introducción de este episodio es que además de ser escritor, juez, usted también es columnista para El Nuevo Día y ha escrito varias columnas. Entonces la última columna que usted escribió me llamó mucho la atención porque usted plantea la situación que hay con la lentitud de los tribunales en Puerto Rico y cómo esto afecta, ¿verdad?, que se dé la justicia, ¿no?, y que se haga el trabajo que se tiene que hacer con premura en los casos. Y al usted llevarlo a una columna es porque entiendo que a usted le parece que la situación es algo preocupante. Sí, yo diría que el principal problema es que no hay la suficiente supervisión de parte de la administración de los tribunales sobre los calendarios de los tribunales de primera instancia. Es decir, es verdad que el juez tiene independencia judicial, pero la independencia judicial es para cosas buenas. La independencia judicial es para, en un caso criminal, pues resolver si una persona es responsable por el delito o no, o por cuál delito. En los casos civiles, la responsabilidad civil de cada cual, y que nadie se puede meter con el criterio del juez al momento de decidir. Esa es la independencia judicial, pero la independencia judicial no es para empezar un caso hoy y señalarlo para de aquí a 4 meses. Eso no, eso es administrativo. Y eso en los centros judiciales le toca atenderlo al juez administrador. Y si el juez administrador no está pendiente de su trabajo, no puede hacer eso, realmente pues no sirve para juez administrador. Y si hay un juez administrador que no está pendiente de cómo se manejan los casos en su centro judicial, pues eso le toca a la Oficina de Administración de Tribunales darse cuenta que no es otra cosa que a la oficina de la jueza presidenta de atender ese asunto. Aquí los jueces tampoco, que yo creo que en este momento, si me preguntan a mí, pero ¿cuál es la explicación que se puede ver más o menos de los casos que salen en las noticias, esos que toman mucho tiempo? Y bueno, lo que pasa es que también tenemos el problema aquí de que ciertos abogados cogen más trabajo del que pueden realizar en tiempo razonable. El abogado no dice que no, todo lo que le llega entra por la oficina, le dice que sí. No te preocupes, después yo brego con el juez allá y consigo sus pensiones y placer. Entonces empiezan a trabajar los tribunales a base del calendario de los abogados y debe ser al revés. Los calendarios de los abogados deben ajustarse a los calendarios de los jueces, de la administración de la justicia. Y si un abogado no puede cumplir con los señalamientos que le da el tribunal, quiere decir porque tiene demasiados casos y debe renunciar a parte de esos casos. Pero aquí todo el mundo
Aquí se es muy goloso y todo el mundo quiere coger todo lo que entra por la puerta y pretender luego que lo están consiguiendo, que los jueces se allanen a su sistema de trabajo, y no puede ser. Mientras esto no cambie y haya jueces que entiendan que esto es parte del problema, que ellos no han tomado control de los casos, control de los calendarios, de cómo se ven los casos en su sala, el problema no solamente va a seguir, yo creo que va a aumentar, y no creo que sea razonable para el país que tengamos una rama judicial tan lenta como la que tenemos hoy día. Para finalizar, me gustaría darle la oportunidad de que nos diga a dónde podemos conseguir sus libros, cómo podemos contactarlos, si de alguna forma usted está disponible, y algún tipo de anuncio que usted tenga de alguna actividad o algo que esté por ahí pendiente. Sí, los libros se pueden conseguir en las principales librerías de San Juan, como son Librería Norberto González en Río Piedras, Casa Norberto en Plaza Las Américas, Librería El Laberinto en el Viejo San Juan, y en Ponce en Librería El Candil. También se pueden conseguir por correo en cualquiera de esas librerías si llaman y se los envían por correo también. Pero si usted quiere pedirlos a un solo sitio que los tienen todos y se los envían también por correo, que es libros787.com. En libros787.com, allí tienen todos mis libros y se los envían por correo a su casa. Algunos libros además están en Amazon. Por ejemplo, de Hay dos cuerpos en la nevera, se puede comprar en Amazon tanto en su formato en papel como en formato digital, por si acaso hay lectores que ya no leen papel y leen en tablets y en el teléfono y esas cosas, pues lo puede conseguir en Kindle. Y entonces en Casa Norberto se va a presentar este mes de marzo el libro. Probablemente, a menos que me cambien la fecha, pero va a ser el día 18 a las 4 de la tarde. Eso cae sábado 18 de este mes de marzo a las 4 de la tarde. Y allí pueden adquirir también el libro porque va a estar a la venta allí ese día y se los puedo autografiar de una vez. Oh, tremendo. Y yo por lo menos utilizo el libro 787.com, ya que pues con el código CrimePodPR el shipping me sale gratis. Así que puedo, perdón un segundito, dígame. que tengo para que sepan que tengo una página web que ustedes la buscan como iramsanchezmartinez.com, iramsanchezmartinez.com, todo corrido, y ahí yo tengo una página donde aparecen todos mis libros, una reseña de los libros, entrevistas que me han hecho, ya entren y visítenme y van a encontrar, y también allí está mi correo electrónico a donde me pueden escribir. Bueno, excelente. Para mí ha sido un privilegio y de nuevo gracias por estar aquí, agradecido de esta oportunidad y de este privilegio, así que aquí siempre a la orden. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación y nos veremos pronto. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com/CrimePodPR. Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Tu colaboración permite que este proyecto pueda seguir semana tras semana reseñando temas como los que acabas de escuchar en el día de hoy. Si tienes un negocio propio o un producto o eres parte de alguna empresa que le gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepodpr@outlook.com o a través de cualquiera de las redes sociales. Recuerda que nos puedes seguir a través de CrimePodPR en Facebook, Twitter e Instagram y suscribirte a Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita para podcast para que no te pierdas ningún episodio.
Recuerda también que puedes dejar tu reseña o review de 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier plataforma de podcast.